Ahí estamos grabando, estamos al aire. Bien, bien, perfecto. Empecemos. Entonces, la clase pasada vimos lo que tenía que ver con los números naturales, ¿sí? Conocimos a los números naturales y, como habíamos dicho al comienzo de este curso, todo lo que definamos va a estar justificado por los axiomas de Zermelo-Fraenkel y por la teoría de conjuntos. Por lo tanto, a estos números, los números naturales, los íbamos a conocer desde esa perspectiva, es decir, a partir de conjuntos. Por lo tanto, lo que hicimos en la clase pasada fue definir a estos números en función de, primero, definir una función que llamamos el sucesor de un conjunto, y que esto seguía siendo un conjunto gracias al axioma 6 y al axioma de pares, que era el axioma 5 que nos dijo Camila. Y habíamos dicho que aparecían desde esta clase, de la clase 10, los primeros axiomas de Zermelo-Fraenkel 2. Y Zermelo-Fraenkel 2 son axiomas un poco más abstractos, más complicados. De hecho, el primero, que lo dio a conocer von Neumann, hablaba por primera vez acerca del infinito, ¿sí? Con este concepto de no estar con un fin, ¿sí? Porque para cada elemento de un conjunto existía el siguiente. De hecho, en Wikipedia o en algunas páginas de internet o en algunos libros, a este axioma se le conoce como el axioma del infinito, por lo mismo, ¿sí? Entonces, habíamos definido lo que era un conjunto inductivo para ir pavimentando este camino hacia los números naturales, y justamente el nombre inductivo tenía que ver con algo que ustedes ya habían visto durante su formación, que era el método de inducción matemática. Y un conjunto se llamaba inductivo siempre que estuviese el vacío en dicho conjunto, y para cualquier elemento en el conjunto, el sucesor también tenía que estar en él. Bien, si cumplía estas dos condiciones, el conjunto se llamaba inductivo. Y la justificación que me dice que por qué estos conjuntos existen es justamente el axioma 1, ¿sí? El axioma de von Neumann, el de Zermelo-Fraenkel 2. Entonces, luego de eso, habíamos definido un conjunto omega, que al principio se veía un poco extraño, ¿cierto? Que era en el fondo el conjunto de la intersección de todos los inductivos. Y este conjunto omega, precisamente, iba a ser los naturales, por sorpresa de todos, ¿sí? Entonces, los naturales iban a corresponder al inductivo más pequeño que existe. Y esta herramienta de acá, el ser el inductivo más pequeño, se utilizaba harto en las demostraciones. ¿Se acuerdan? Porque las demostraciones que hicimos en esa clase utilizaban por contradicción el hecho de encontrar un inductivo más pequeño que los naturales y con eso conseguir el absurdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los naturales son el inductivo más pequeño, así que esa es una de las piezas claves que vimos en la clase pasada. Entonces, las demostraciones que hicimos en la clase pasada tenían siempre una línea clara, que era hacerlo por contradicción, generalmente, cuando no teníamos la inducción, y la contradicción era conseguir un inductivo más chico que los naturales, inductivo, y con eso conseguir la contradicción. ¿Sí? Esa era la idea. Pero la clase terminó con los métodos de inducción 1 y 2, donde ambos en general se enseñan en la universidad, y según Matías, si no me equivoco, me contó que, o nos contó que en mate básica habían visto el método 2, parece, que era el que ocupaban, si no me equivoco. Sí, el de inducción 2, que es el más común, me parece. Sí, con la proposición, probar para el cero, tomar el que se cumple para un n y ver que para el siguiente también se cumple. ¿Sí? Y eso fue la clase pasada. Entonces, no sé si antes de empezar la clase 11 alguien tiene consultas de esa clase o está todo ok. A ver, pónganme ahí en el chat un más uno si está todo ok de la clase anterior, de la clase 10. Ya, Camila dice que sí, que está bien, más uno. Ya, Judith también, Laura también, Diana también. Ya, Marcelo, todo bien. Ya, perfecto. O sea, clase 10 superada. A ver, Matías, diga la duda que tiene, por si acaso, a ver. Puede que Eh, quizás la respondamos más adelante incluso. A ver, dígala nomás.
Que en el calendario de evaluaciones decía que el 7 iba a mandar la tarea, pero la otra Ujú. vez dijo que antes de mandar la tarea como que le iba a comentar y quería preguntarle si ya sabe que va a entrar la tarea. Ah, va a entregar hasta lo que veamos mañana. Ah, ya. Que Sí, como el sí. otro día Así también había dicho que que... no tenía claro. Ah, no, no, sí, ya me aclaré y va a entregar hasta lo de mañana. Lo que sí, la tarea va a tener los 4 ejercicios, pero la semana que viene, yo diría que el jueves, voy a agregar uno más que va a ser opcional. Y ese opcional es más que nada para que aprovechen de estudiar con la materia que no va a estar en esa guía. Acuérdense que la tarea tiene por objetivo estudiar para las pruebas. Entonces, como la prueba todavía queda y va a haber materia todavía que no va a estar en esa tarea, me interesa igual que logren ejercitar para la prueba con la materia que falta. Entonces, el ejercicio de la semana que viene, que va a ser opcional, va a ser justamente apuntando a esa materia que no va a estar en la tarea de mañana. ¿Bien? O sea, en el fondo la tarea va a tener 5 ejercicios y se pueden elegir 4 de 5. Esa va a ser la idea. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe, muchas gracias. De nada. Ya, entonces, clase 11. Bien, la clase 11 tiene que ver con algo interesante y que van a ser conjuntos ordenados. O llamemos la clase a ordenarse. Conjuntos ordenados. Y vamos a enlazar este concepto de orden con los naturales que vimos la semana pasada. ¿Sí? La idea es justamente unir estos cabos que quedaron pendientes del año pasado, ¿cierto? Entonces, primero, cuando uno habla de ordenarse, uno siempre dice, o de conjuntos ordenados, uno siempre piensa en qué conceptos, cuando uno habla de orden, en qué palabras clave uno piensa. Aquí voy a poner la lluvia de ideas, ¿ves? Claves. ¿Qué piensan cuando uno les dice conjuntos ordenados? ¿Qué se les viene a la mente? Mayores y menores. Ya, mayores y menores, ya, bien. Asumo también que el mayor igual, menor igual. ¿Y qué más se les puede venir? ¿Qué más piensan? Por ejemplo, los naturales. ¿Qué diferencia tiene con los enteros? Hay una diferencia notable entre esos dos Y hay un primer conjuntos. elemento. Eco, hay un primer elemento, hay una cota inferior. Vienen ambos, Eric y Matías, exactamente. Entonces acá, cuando digo ordenarse, yo también puedo hablar de primeros y últimos elementos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todos estos conceptos que ustedes me dijeron, los vamos a abordar en esta clase. Y justamente vamos a ver al final de la clase esta diferencia notable entre los naturales y los enteros. ¿Bien? Perfecto, me ayudaron justo con la luna, con la lluvia de ideas, porque justamente eso es lo que vamos a ver. Perfecto, gracias a ambos. Y bueno, los tres, porque también Gabriel dijo. Entonces ya, definición. Entonces voy a considerar un conjunto no vacío. Consideremos A, no vacío, conjunto. Entonces voy a definimos en A cruz A una relación S, y se dirá, se dirá que es difícil escribir y ver la pizarra a la vez porque la estoy mirando en el computador para ver si se ve lento. Por eso estoy escribiendo más feo. Aparte que mi letra ya es fea por defecto, pero que es eh, orden parcial, pero creo que está más fluido. Sí cumple dos cosas, tres cosas que digo. Entonces, a ver, quiero que ustedes me ayuden y me digan cuando una relación es de orden. A ver, ¿quién se acuerda de eso? ¿Vieron relaciones de orden o no? En alguna oportunidad. Cuando eran relaciones de orden, ¿alguien se acuerda? O al menos lo ha escuchado alguien. Mate básica, quizás. O álgebra, quizás. Cuando una relación es de orden,
¿Quién se acuerda? Les doy una pista. Una de las propiedades se llama refleja, pero no le Refleja, voy a decir qué significa. Ya, refleja. simétrica y transitiva, ¿no? Ya, transitiva. Gracias, Judith, ¿cierto? Transitiva. Y ahí falta una al medio. Simétrica. Ya, va por ahí el nombre. Pero no es simétrica. Pero se parece el nombre. Antisimétrica. Antisimétrica. Cuando la relación cumple con ser simétrica, se llama de equivalencia. Pero ahora la relación, como es de orden, no va a cumplir la simetría, sino que va a cumplir la antisimetría. Entonces, ¿qué significaba ser refleja? Significaba que cuando yo tomo cualquier x en A, necesariamente el x está relacionado consigo mismo. La transitiva significaba que cada vez que estuviese elementos relacionados, un x con el y, y a su vez un y con z, necesariamente tenía que estar relacionado el x con el z, ¿cierto? Acá el y era el típico elemento puente, ¿sí? Que hacía el nexo entre x y z. Y la antisimétrica, ¿de quién se acuerda? ¿Quién me ayuda con la antisimétrica? Es la que generalmente uno se olvida, por eso la pregunto. Cuando una relación es antisimétrica, le doy una pista. Dice que si x está con y el y está con x, ¿qué debe pasar con x e y? ¿Cómo deben ser? Si el x está relacionado con el y el y está relacionado con el x. ¿Deben ser iguales? Deben ser iguales. Muy bien. Si alguien se olvida de la antisimétrica, que es muy común, si alguien se olvida de eso, puede pensar en justamente el orden y qué relaciones de orden ustedes conocen. Por ejemplo, Gabriel nos dijo el menor igual, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo x menor o igual que el y e y menor o igual que x? ¿Cómo deben ser ambos? Por la tricotomía. Ambos tenían que ser iguales. Entonces, eso mismo pasa ahí, en la antisimétrica. ¿Bien? Entonces, si alguien se olvida de esa propiedad, acuérdense siempre de esto. ¿Sí? Esa propiedad de antisimétrica es justamente la que cumple las desigualdades. ¿Bien? Así que eso les sirve como una herramienta para acordarse de. Ya, entonces, además, si S satisface, o sea, esta relación satisface dos puntos, una cuarta propiedad, y la cuarta propiedad dice que para cualesquiera x e y en A, lo que debe cumplirse es que el x está relacionado con el y o el y está relacionado con el x. Si cumple esa cuarta propiedad que no tiene nombre, o se puede llamar en algunos libros de comparación, pero siento que es muy rebuscado, entonces, con la cuarta, entonces a S, a la relación S, se le llamará orden total. Entonces, resumen, orden parcial, ¿cuántas propiedades se tienen que cumplir? ¿Cuántas? Para hacer orden parcial. Ya, Matías, 3. ¿Y cuántas orden total? 4. 4, exactamente. Si cumple todas, uno llama orden total. Si cumple solo las 3 primeras, uno dice orden parcial, ¿ok? Entonces, ser orden total es mucho más difícil que ser orden parcial porque estamos imponiendo, estamos exigiendo más bien una condición extra. ¿Bien? Esa condición extra quiere decir algo súper interesante. A ver, ¿quién lo ve? ¿Qué es lo que dice esa cuarta propiedad? ¿Quién lo puede ver? O sea, ¿quién lo puede descifrar? Porque ver, todos pueden ver la pizarra. ¿Quién lo puede descifrar? ¿Qué quiere decir la cuarta propiedad?
¿Qué creen? ¿Qué Que me está siempre va a haber diciendo? uno que es más chico y otro que es más grande. Bien, ¿y eso cómo lo puedo decir con palabras simples? Que uno va primero y otro va después. ¿Ya? ¿Y eso cómo se llama? Cuando yo voy diciendo, este va primero, este va segundo, este va tercero, o este es más grande que ese, el uno es más chico que el 2, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Estoy con, siempre los estoy comparando, ¿no? Exactamente, los estoy comparando. Entonces la cuarta propiedad, lo que me está diciendo, esa propiedad 4, lo que me está diciendo en resumen de Matías, es justamente poder comparar todos los elementos entre sí. O sea, necesariamente con la 4, yo estoy diciendo que independiente cuál X y cuál Y yo tome, sí o sí los puedo comparar. Sí o sí yo puedo decir cuál es más chico que otro. ¿Se entiende? Eso es lo que dice la cuarta propiedad. Y créanme que vamos a ver ejemplos en donde no siempre se pueden comparar todos. Bien, así que esa cuarta propiedad no es tan fácil de conseguir. Entonces eso lo vamos a notar. ¿Ya? Entonces la cuarta propiedad quiere decir, voy a poner acá, eh, en resumen, todos los elementos de A son comparables. ¿Sí? Son comparables. O sea, todos los puedo comparar. ¿Bien? Eso es la propiedad 4. Y escribí súper feo, lo siento. Comparables. Ahí sí. Súper importante. ¿Bien? Entonces, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Ejemplo 1. Ejemplo 1. A ver. Ah, no, antes del ejemplo. Me comí algo, lo siento. Justo a la hora del almuerzo. Eh, a las relaciones de orden, observación. A las relaciones de orden, se les denotará por menor o igual, ¿sí? En vez del S. Bien, entonces usualmente voy a estar poniendo menor o igual o mayor o igual, dependiendo de qué estoy comparando, en vez de poner S. ¿Sí? Así que justamente este símbolo del mayor igual o menor igual va a estar involucrado en toda la clase. Y mañana también. Bien. Bien, entonces ejemplo 1. Vamos con los ejemplos. Ejemplo 1. Entonces sea X no vacío y necesito como ingrediente mi conjunto A. Entonces mi conjunto A es el famoso conjunto potencia de X. Entonces en este conjunto A se define la siguiente relación. Dos puntos. Entonces la relación de orden que voy a definir es la siguiente. Esta relación de orden se llama órdenes de conjuntos. Órdenes de conjuntos. Así que cada vez que yo diga órdenes de conjuntos, nos estamos refiriendo a la relación que voy a escribir ahora. Entonces la relación que voy a escribir ahora dice lo siguiente. Dice, dos conjuntos los puedo comparar diciendo que uno es menor que otro, sí, solo sí, el que es menor es porque está contenido en X2. Esa es la relación de órdenes de conjuntos. Y por eso las marqué, porque es importante. Entonces yo voy a decir que un conjunto es más chico que otro, simplemente si está contenido en el otro. ¿Bien? Esa es la relación 1 que vamos a ver como ejemplo. Entonces, como siempre es bueno ver ejemplos de ejemplos, voy a ver un ejemplo del ejemplo. Entonces, a ver, sea, quien no entendió eso es porque el X y el A son conjuntos cualesquiera, entonces, así como está, puede que no se entienda a priori. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a tomar X como el conjunto AB. ¿Quién sería el A?
¿Quién sería el A? Si es el conjunto potencia de X. ¿Qué Sería conjuntos pongo ahí? vacío, Ya, singleton de A, bien, singleton de B, perfecto. A, B. A, B. Que le voy a poner X, ¿cierto? Es lo mismo. Ahí sí, A, B. Perfecto, gracias Gabriel. Ahí está el conjunto A, el conjunto potencia de X. Ya, entonces, de esta bolsa, ¿cuáles puedo comparar? Por ejemplo, denme ejemplos, participen todos, díganme nomás qué puedo comparar con qué. Por ejemplo, ¿quién es más grande, el vacío o el singleton A? Ocupando esta definición de aquí. El singleton. El singleton. El singleton es más grande, ¿cierto? Así que es así. Muy bien. De hecho, el vacío, ¿qué pueden decir el vacío? Que siempre va a ser menor. Eso, Que de va a hecho, estar contenido en cualquiera. eso. Muy bien. Entonces, el vacío será el menor. Que le vamos a poner después nombre. Y después a ese menor le vamos a llamar mínimo. ¿Y qué pasa con el X? ¿Cómo es el conjunto A, B con respecto a los demás? El más grande. El El más mayor. grande. El mayor. El mayor, ¿cierto? Eso podemos ir sacando porque el X, como tiene a los elementos A, B, todos los demás están contenidos en él. El vacío también. Así que en el fondo el X es el más grande de todos estos elementos de la bolsa A. ¿Y qué pasa con los elementos singleton A y singleton B? ¿Qué puedo decir de ellos dos? ¿Cómo son uno respecto al otro? Carla, Eric, Mila, Natalia, Aburto, Natalia Fredes, Valentina, Raúl, Ricardo Albornoz, Nicolás. ¿Qué pueden decir de esos dos? ¿Es uno más chico que otro? Primera pregunta. ¿Puedo hacer esto? Ya, Camila dijo, creo que no. ¿Qué opinan los demás? ¿Puedo hacer eso? No, ¿cierto? No. Entonces, si no puedo hacer eso, no puedo, por ende, poner menor igual o mayor igual. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que esos dos no son compa comparables. ¿Sí? No los puedo comparar. No puedo decir que uno es más chico que otro, porque no están contenidos entre sí. Por lo tanto, ¿cómo es esta relación que inventé? Luego, el conjunto potencia con el menor igual, así definido, es de orden parcial o total. ¿Qué pondrían ustedes? Parcial. Parcial, ¿cierto? Porque no puede ser total, porque ya tenemos un ejemplo acá, un contraejemplo, de dos elementos que no puedo comparar. Y cuando es total, ¿qué tiene que pasar cuando es total? Todos Todos los son elementos tienen que ser. comparables. Eso, termina, Camila. ¿La escuchamos? No era eso, que todos los elementos tenían que ser comparables. Eco. Entonces, si ya tengo una pareja que no se puede comparar, jodí. ¿Sí? Por lo tanto, esta relación no es de orden total, sino que es de orden parcial. Parcial. ¿Se dan cuenta que aquí ya tengo un ejemplo de una relación de orden donde no puedo comparar a todos? Así que en realidad la propiedad 4 que dije acá, la que estoy marcando, no siempre se tiene. ¿Ya? Así que ojo, aquí ya tienen un ejemplo de una relación que solamente es parcial, pero no total. ¿Sí? Y esta relación, créanme que verifica la 1, la 2 y la 3. ¿Sí? Créanme que lo verifica. Así que ya tenemos un ejemplo de una relación que es de orden parcial, pero no total. Bien. A ver, ejemplo 2. Ejemplo 2.
usando órdenes de conjuntos, usando órdenes de conjuntos, quedó horrible el órdenes, lo siento. Órdenes de conjuntos, se tiene, fíjense, ¿cómo son los naturales con ese menor igual que inventé antes? Con el órdenes de conjuntos. ¿Qué tipo de orden será? ¿Parcial o total? Total. ¿Qué opinan? ¿Por qué Gabriel o Matías? Porque al ser inductivo, Ujú. cada elemento tiene a su sucesor y el sucesor por Eso, definición contiene el anterior. eso. Bien, entonces todos se pueden comparar porque sí o sí en nuestro conjunto de los naturales los elementos están contenidos en otro. Exactamente. Muy bien. Acá eh, es un orden total. Eco. Muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta que si yo cambio el ambiente manteniendo la misma relación, puedo conseguir órdenes totales habiendo Profe, sido parciales en otra? ¿Sí? voy a repetir el ejemplo 2 que justo me tuve que parar. Ah, ya, el ejemplo 2 son los naturales, con esta relación que está acá en verde, la del subconjunto. Entonces, recuerde que los naturales, por definición, son conjuntos, sus elementos. O sea, por ejemplo, el uno voy a escribir aquí al lado, aquí voy a escribir. El uno, acuérdense que era el singleton vacío, ¿se acuerdan? El cero era el vacío. El 2 era el conjunto que tiene el vacío y el singleton vacío, etcétera. Por lo tanto, si se dan cuenta, el cero, como es el vacío, está contenido ¿en dónde? Bueno, el vacío está contenido en todos, pero en particular está contenido en el uno, ¿o no? Entonces lo que tengo es cero contenido en el uno contenido en el 2 contenido en el 3, etcétera. Por lo tanto, con esta relación en verde, el subconjunto lo puedo cambiar ¿con qué? Con el menor igual. Por lo tanto, ¿cómo es el cero ahora? Es menor o igual que ¿quién? Que el uno es menor o igual que el 2 es menor o igual que el 3, etcétera. ¿Sí? Así que es una relación de orden y además es total porque todos se pueden comparar con todos. ¿Se entendió, Emila? Sí, profe. Ahí sí. Gracias. Ya, de nada. Bien, entonces justamente tenemos ahora un conjunto con esa relación de órdenes de conjuntos que es un orden total. Perfecto, perfecto. Así que tenemos ya un orden total como ejemplo y tenemos un orden parcial como ejemplo. Bien, bien, bien. Hasta acá, ¿hay dudas, consultas? Aarón, Eric, Diana, estoy viendo los nombres abajo. Estefanía, Fernanda Benavides, Francisca Cañete, dudas, consultas, Natalia Fredes, Nelly, Nicolás. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya, perfecto. ¿Alguien durmiendo por ahí? No, espero que no. Bien, voy a avanzar la página. Entonces, tercer ejemplo. Tercer ejemplo. Tercer ejemplo, nos vamos un poco más difícil en nuestro camino y voy a definir lo siguiente. Voy a considerar el A como los naturales cruz los naturales. Bien, ese va a ser mi ambiente. Esto de acá es mi ambiente. Y aquí voy a definir el orden. Entonces acá, ambiente. Ambiente. Ya, y la siguiente relación. Ya, atentos acá. Voy a definir dos relaciones aquí. Voy a definir la 3.1 y la 3.2. Entonces, atentos. La 3.1 la voy a definir como sigue.
le voy a llamar menor o igual 1, y a la 3.2 le voy a llamar menor o igual 2. ¿Y cómo se va a definir? La 1 se va a definir así. Voy a decir que esto se cumple si el A es menor o igual que el C y el B es menor o igual que el D. Y la 2 se define así. A menor que C o A igual a C y B menor o igual que D. Ojo, acá alguien me puede preguntar algo, que le haya salido una duda. A ver, voy a esperar que anoten a ver si es que les salta la duda cuando copien. A ver. A ver. ¿Por qué separó el menor igual? Separé el menor igual. Ah, ya. Aquí. Sí. Ya, ojo, sí. Bueno, miren, chicos. Gracias, Matías. Generalmente las relaciones se denotan con el menor igual. ¿Cierto? Ese va a ser el símbolo que ocupamos en vez del S. Pero cuando en la guía, en los libros, etcétera, aparece el menor estricto, lo que está diciendo es exactamente lo mismo que ustedes saben desde antes. Es decir, acá, cuando uno pone A menor o igual que C, eso es equivalente a decir A menor que C o A igual a C. Pero si yo solo pongo A menor que C, no estoy cumpliendo la igualdad. ¿Sí? Por eso los separé acá. ¿Ya? Eso. Bien. Ahora, otra cosa que pueden tener dudas. ¿Todos saben por qué puse pares ordenados? ¿Todos lo ven? Si alguien no lo ve, me dice. No tengan miedo. Recuerden que no hay preguntas fáciles. Aarón, lo último. Cuando yo tengo el A menor que C, lo que estoy diciendo es que el A no puede ser igual a C. Solo menor. Es lo mismo que siempre, el menor estricto. ¿Sí? Y distinto que cuando pongo menor igual. Menor o igual, yo estoy abriendo la posibilidad de que puedan ser iguales. ¿Bien? Por ejemplo, si fuesen los conjuntos, el ejercicio anterior, eh, no, pero eso era, Aarón, eso era a grandes rasgos. Mira, por ejemplo, el ejercicio anterior, esos dos son menores iguales, porque en particular, ¿cómo son esos dos conjuntos? Son iguales, pero no puedo decir esto, mira, no puedo poner el menor estricto, porque como son iguales, estoy quitando con el menor estricto la posibilidad de ser iguales. Por lo tanto, esto no puede ser. ¿Se entendió ahí? Ese es el menor estricto. Ya, perfecto. Ya, bien. Ya, ahora fíjense en la primera. Miren, en el 3.1. Fíjense en el 3.1. ¿Qué sucede si yo tengo el 2,1 y el 3,7? ¿Cómo son esos dos pares? ¿Qué puedo decir de ellos? Con la 1, con la primera. ¿Quién es menor que quién? El primer par ordenado es menor que el segundo. Ya. ¿Por qué, Matías? Porque el 2 es menor que el 3 y el 1 es menor que el 7. Ahí. Y el 1 es menor que el 7. Perfecto. Ya, y siguiendo la misma idea, ¿qué pasa entre el 2 y el 1 y el 1 y el 2? ¿Qué pasó ahí? Siguiendo con la 1, con la 3.1. ¿Qué puedo decir de ellos? ¿Cómo irá el menor igual?
o el mayor o igual, así o así, o no va. No debería ir porque solo se cumple que B sea menor o igual a B. Eco. Y aquí hay un i, ¿cierto? Ahí. Sí, entonces se deberían cumplir ambas. Eco. Entonces acá estos, uno pone así. ¿Y qué dice esos dos elementos? Eso, Diana nos robó las palabras que no son comparables en el chat. No son comparables, exactamente. ¿Qué puedo decir, por lo tanto, de la primera relación, de la 3.1? ¿Cómo es? Es Parcial. de orden eco. Es de orden parcial. Muy bien. Y ahí, siguiendo la lógica de la clase, ¿cómo creen que va a ser la 3.2 entonces? ¿Qué tipo de relación va a ser? De orden total, exactamente, esa es la idea, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, la idea es mostrar un ejemplo de una relación de orden parcial y la segunda va a ser un ejemplo de orden total. La segunda es un poco más difícil de ver, por lo tanto, les voy a dar un minuto o dos para que lo piensen. La segunda, ¿a qué se parecerá? Piénsenlo nomás, tómense su tiempo en la segunda. Piénsenlo, piénsenlo. A ver quién la chunta. Porque para que vean la segunda, piensen ahora con los mismos ejemplos anteriores. A ver, el 2,1 y el 3,7. ¿Cómo es con la segunda? ¿Cómo va la desigualdad? Con la segunda. ¿Cómo es el 2 con el 3? El 3 es mayor, El- El 3 es mayor, por lo tanto estoy aquí, ¿o no? claro. O sea, en la segunda yo tengo dos escenarios. O bien, la primer coordenada cumple una desigualdad, o bien, si eso no se tiene, ¿qué voy a tener? Voy a tener la igualdad, ¿cierto? Entonces me paro en este escenario. ¿Se entiende? O sea, primero veo ese escenario y después veo este escenario. Entonces, en este caso, ¿cómo son el 2 y el 3? Gabriel ya nos dijo, el 2 es más chico que el 3, por lo tanto acá esto iría así, ¿o no? Ahí. Pues el 2 es más chico que el 3. Ya, pero a ver, ¿qué pasa ahora con el 2 y el 1 si lo comparo con el 1 y el 2? ¿Cómo escribo la desigualdad ahí? de igual forma, porque se cumple la primera condición, ¿Ya? ¿Y a la menor anoto que así de sea. igual forma? ¿O va Al así? revés. Iría, Así, ¿cierto? Al revés. sí, Ahí, ahí va. Así va, ¿cierto? Ya, y eso pues, la misma condición. O sea, pues el 2 es mayor que el 1 en este caso. Ya, mayor que el 1 estricto. Y aquí también estricto, para ser consistentes con la definición ahí. Ya, y ahora con esa relación con la segunda, yo puedo comparar más cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago ahora el 2 con el 5 y lo comparo con el 2 con el 6? ¿Qué pasa ahí? Con la segunda, ¿cómo lo compararían? ¿Quién es Como, la- mayor y quién es menor? como los primeros ¿Cómo? son iguales, se comparan los segundos. Eso, exactamente, Gabriel. Entonces, ya no tengo la desigualdad acá, porque como dijo Gabriel, los primeros son iguales. Por lo tanto, paso al siguiente paréntesis, al que me dice, ¿qué pasa cuando tengo la igualdad? Entonces, como acá tengo la igualdad, lo que hago es comparar las segundas componentes. Eso es lo que me dice la segunda relación. ¿Y cómo son las segundas componentes? El 5 es más chico que el 6, por lo tanto acá va así, ¿o no?
pues el 5 es menor que el 6. Ya, ahora que vieron estos ejemplos, ¿a qué se parece la segunda relación? ¿Cuándo han ocupado esa lógica? Estoy seguro que alguna vez la han ocupado. ¿Alguna vez? Ojalá. ¿Dónde habrán ocupado esa lógica? Les doy una pista, cuando eran chicos. Espero, espero. Al comparar números de 2 dígitos, o de más de 2 dígitos. Ya. Y en algo más básico aún, de hecho. No sé si más básico, pero sí en, digamos, en lenguaje. ¿Dónde se ocupa esa lógica? ¿En qué cosa? En alfabético. En el orden alfabético, exactamente. En el diccionario, ¿cierto? En el diccionario está la A, después pasa la B y así va constantemente cambiando las palabras. Entonces, así uno va buscando palabras en el diccionario. Entonces, de hecho, el orden 2, el 3.2, se le conoce como el orden lexicográfico. Como orden lexicográfico. Así que justo léxico. O aquí ya creo que ahí, ¿o no? ¿Me creen ahí o no? Lexicográfico. Ya en la A, estoy casi seguro, ¿no? O en la O. No, pues drújula. Ya, en español, Matías. Entonces, ¿en Va dónde en ya la el donde tilde? dejó la tilde. Está bien, pues, ¿no? Entonces está bien. Sí. Era para ver si están atentos. Perfecto. Ya, estamos bien. Listo. Lexicográfico. O a lo bellaco. Ya ahí. Todas tienen tilde. Ya ahí. No, ya en la A. Ya se entendió la idea, ¿o no? La segunda es lo mismo que ustedes usaban en el diccionario, ¿sí? Que cuando uno es chico y ocupa el diccionario, es justamente esa es la forma de buscar palabras en el diccionario. Así que la segunda, de hecho, se puede extender para muchas más componentes, ¿sí? O sea, si yo tengo, por ejemplo, esta cosa, miren, por ejemplo, ahí. ¿Cuál es menor que cuál en esos dos? ¿Qué harían ustedes? Van comparando. ¿Cómo es el uno con el uno? Igual. Son iguales. El 2 con el 2 También iguales. Y el 3 con el 4 son distintos. El 3 es más son chico que el 4. distintos. El 3 es más chico que el 4, así que ahí paré y ahí yo pongo eso. ¿Ven? Así se compara con el orden lexicográfico de izquierda a derecha y voy comparando letras con letras. En este caso, números con números. ¿Sí? Esa es la segunda. ¿Bien? Entonces ahí tenemos ejemplos donde acá, en la primera, yo tengo orden parcial. Y en la segunda consigo algo más avanzado que sería un orden total. ¿Sí? Entonces ahí tengo dos ejemplos mucho más complejos, más evolucionados que los anteriores, donde tengo justamente órdenes que cumplen con ser parciales y totales. Bien, entonces ahora, para no pasarme en el tiempo, nos vemos a las 3:30. Vayan a buscar un tecito, agua, bebida, lo que ustedes gusten. ¿Sí? Nos vemos. Voy a poner pausa y continuamos el siguiente bloque. Una cazuelita puede ser, como dice Aaron. Ya, nos vemos. Da nueva grabación. Entonces, el bloque pasado, chicos y chicas, vimos la definición de orden parcial, orden total. Vimos que el orden parcial es simplemente una relación de orden, como la común y silvestre que uno vio en mate básica o en álgebra. Y cuando uno habla de orden total, acá puse orden, lo siento, es orden total, uno lo que dice es, bueno, todos los puedo comparar. Y eso, aunque suene bastante fácil, vimos ejemplos en donde hay relaciones en donde no puedo comparar a todos, así que la orden total no siempre se tiene. Y en este bloque vamos a ir un poco más allá con este tipo de relaciones y vamos a definir algunas cosas. Entonces, primero, antes de seguir, voy a hacer una pequeña observación diciendo lo siguiente. Esta observación le voy a llamar orden heredado. Heredado.
heredado. Entonces, si yo tengo un conjunto A distinto de vacío, ¿cierto? Siempre estamos con un conjunto distinto de vacío para tener cosas con que comparar. Con un orden voy a llamar menor o igual, y B subconjunto de A, entonces el par B con ese orden menor o igual también será un conjunto con un orden, que es el mismo orden del A. O sea, en el fondo el B, al ser un conjunto más chico que el A, hereda el orden que pusimos en el conjunto A. ¿Sí? Lo que estoy diciendo acá es, tengo el conjunto A, tengo el conjunto B, los elementos del conjunto A están ordenaditos, por lo tanto los del conjunto B también tienen que estar ordenaditos porque están metidos en el conjunto A. Eso es lo que dice esa observación. ¿Sí? Y, ojo, importante. Ojo, importante. El ojo lo voy a hacer con un ejemplo. Fíjense. Fíjense en lo siguiente. Si yo tomo el A como el conjunto potencia del conjunto AB, ¿cierto? Que ese ya dijimos que era el vacío, el singleton del A, el singleton del B y el AB, que es lo que nos dijo Gabriel el bloque anterior. ¿Ya? Ahí tengo mi conjunto A. Y el orden de conjuntos, o sea, el del subconjunto, ¿cierto? El orden de conjuntos. Entonces, si yo considero, fíjense lo que sucede. Si considero, por ejemplo, como conjunto B, el vacío y el A y el AB, ¿qué conjunto quité? Si el conjunto B lo tomo así, Singleton con B. respecto al A. El singleton B, ¿cierto? Acá el B claramente está contenido en el A porque le quité uno, que sería el singleton B. ¿Qué pasa ahora con el conjunto B? Que B, con el orden de conjuntos, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Un orden parcial o total? Ahora en el B. Un orden completo. Javiera me está chamullando ahí. Ah, total. Ahí sí. Total. Perfecto. No sé si se entendió, Javiera, estaba molestando. Orden total. ¿Cierto? Entonces, ahora, eh, ahora nos damos cuenta que inicialmente, ¿cómo era el orden en el conjunto A? Era un orden Parcial. parcial. Y ahora, achicando el conjunto, llegué a un orden total. Por lo tanto, en esta observación, yo puse solamente orden a secas, porque no necesariamente el orden que tiene A va a ser de la misma naturaleza que el orden que va a tener B. Puede de hecho evolucionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el conjunto B, como es más pequeño, lo que yo hice, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hice ahí en el conjunto B? ¿Por qué funcionó? ¿Por qué se transformó en total? Porque el singleton B no permitía que se cumpliera la cuarta condición. Eco, ¿cierto? Que era justamente esto que está aquí. El singleton A con el singleton B no eran comparables, po. Así que esa condición, la cuarta, perdón, no se cumplía por culpa de ese contraejemplo. Entonces lo único que hice fue quitar uno de los dos singletons. En este caso quité el singleton B. También pude quitar el singleton A y dejar el B. Y también funciona. O incluso puedo quitar los dos singletons. ¿Lo ven? Y también funciona porque el vacío es subconjunto de la B. Así que quitando ya sea el singleton B o el singleton A o ambos, yo consigo un orden total. ¿Ven? O sea, pueden evolucionar los órdenes dependiendo de qué haga con el conjunto más pequeño. ¿Ya? Así que ojo con esa observación, es súper importante, porque muchos estudiantes creen que cuando yo el conjunto más pequeño lo doto
con el orden del conjunto más grande, piensan que el orden sigue siendo el mismo, o sea, sigue siendo parcial, por ejemplo, pero puede pasar que evolucione, puede ser total, ¿ya? Así que ojo ahí. Bien. Ya, entonces, la última observación, resumiendo, es, en el fondo, ver que si yo tengo un conjunto A y tengo un conjunto B más pequeño, en el conjunto A yo puedo tener un orden parcial, pero en el conjunto más pequeño, ese mismo orden se puede transformar en un orden total, ¿sí? Y eso es porque puedo quitar cosas en el conjunto más chico. Y en el conjunto más chico lo que estoy quitando es justamente el singleton B que está molestando. Entonces ese lo quité. ¿Ya? Ese lo quité. Como estaba molestando, lo quité y me quedó un conjunto más pequeño que se porta bien. ¿Y se porta bien en qué sentido? En que el orden que obtengo es un orden total. ¿Bien? ¿Todos claros hasta ahí? Ya, hasta ahí todo bien. Ya, entonces ahora... perfecto, bien Camila. Los demás, Natalia Fredes, Carla Sangüesa, Javiera Muñoz, ¿todo ok? Araceli, ya, perfecto. Entonces ahora les voy a dar la lata porque voy a definir muchas cosas y esta es la parte como un poco más densa de la clase. Entonces, ya, vamos a definir algunos conceptos que vamos a ocupar. Entonces, acá siempre voy a considerar un orden y un conjunto A. Entonces, un elemento en A se dice minimal, minimal es el primer concepto, si no existe ningún elemento que sea menor que él. Y se dice maximal, se dirá maximal, otro concepto, si no hay elementos mayores que él. Elementos mayores que él. Bien, entonces minimal tiene que ver con los menores y maximal tiene que ver con los mayores. Así que tiene bastante lógica las palabras que ocupé. Bien, eso es lo primero. Ahora, segundo, un elemento en A se dice mínimo. No, eso ya de nada, yo creo que eso hay que cargar escritura para que no escriban tanto. Entonces, voy a escribir solamente. Se dice mínimo si es menor. Y mínimo lo escribí en blanco, lo siento. Mínimo. Si es menor o igual a todos los elementos de A. A todos los elementos de A. Y máximo si es mayor o igual a todos los elementos de A. Entonces, cuando hablamos de mínimo, tiene relación con hablar del menor o igual, y cuando hablamos de máximo, del mayor o igual. Bien, entonces acá estamos trabajando con elementos minimales, maximales, mínimos y máximos.
Bien, ambas definiciones se parecen bastante, pero con los ejemplos que voy a mostrar en un rato más, se va a entender mucho más cuál es la diferencia. Que de hecho hay harta diferencia. Entonces voy a esperar un poquito para que copien eso, sí, porque es harto lo que hay que escribir en teoría. Y no sé cómo escriben, si rápido o lento. A ver qué pasa si hago esto, permiso. A ver si alguien me dice, profe, vuelva. ¿Nadie me dice, profe, vuelva? ¿No? ¿Todos copiaron? A ver. Hoy andamos más veloces. No, Francisca no. Francisca dice, profe, vuelva. Ahí está. Ahí volví. Ahí sí, ahí sí. Ya. Sí, pues ahí han faltado las palabras mágicas, Francisca, por favor. Los niños chicos le dicen las palabras mágicas. Que tengo una prima de 3 años que dice las palabras mágicas. Y dice siempre así como, por favor, por favor. Hugo, Hugo, por favor. Hugo, Hugo. Qué tiernos. Ya, ahora sí o no, Francisca. Se va, listo. Ya, y falta algo más en la definición, por eso no quiero hacer todavía el ejemplo. Entonces, en la misma definición, más abajito, tienen que anotar lo siguiente. Voy a poner acá una cadena dentro de A, será, y cadena la puse con blanco. Una cadena dentro de A será un subconjunto de A que está totalmente ordenado. Totalmente ordenado. ¿Sí? Eso es lo importante de la cadena. La cadena va a ser una lista de elementos que entre sí van a estar totalmente ordenados. ¿Sí? Eso es importante. ¿Qué significa totalmente ordenados entre sí? ¿Quién lo puede descifrar? ¿Qué significará que estén totalmente ordenados los elementos de la cadena? Que van de menor a mayor. ¿Ya? Y por ende se pueden todos Comparar. comparar, ¿cierto? Acá siempre tengo que pensar en que todos son comparables, ¿sí? En el fondo, esa es la cadena. ¿Bien? Esa es la cadena. Ya, y ahora tenemos que ver ejemplos para entender todos estos conceptos, porque son varios conceptos y los dos primeros no son muy fáciles de ver, los de minimales con mínimo y maximales con máximo. Entonces la idea es ver ejemplos. No sé si alguien está echando de menos un concepto que no lo noté. Cuando uno hablaba de minimales, mínimo, maximales, máximo. Había un concepto en cálculo. Había un concepto de... Ahí está, Diana dijo una palabra clave. Yo diría mejor que Diana lo diga, más que lo escriba. El Supremo. Supremo. Exactamente. ¿Y qué más si decimos supremo? El El Ya escuchemos ínfimo. a Judith. El ínfimo, ya lo dijo Diana. El ínfimo. Eso. Esos dos conceptos no los vamos a ver en el curso porque se van a ver en detalle después en Funda 2. ¿Sí? Porque los números reales son los que justamente invocan a esos dos conceptos, gracias a que los números reales, una de las características que tienen es justamente contar con un axioma que se llama el axioma del supremo. Entonces, eso lo caracteriza. ¿Sí? Acá, como estamos con los naturales, nada más tenemos minimales, mínimo, máximo, maximales, ¿sí? Porque son conjuntos que uno llama discretos.
Entonces los conjuntos continuos como los reales ocupan conceptos más avanzados. Por eso que allá se ve el supremo. ¿Sí? De hecho, la última prueba, creo, de Funda 2 tiene que ver con sucesiones de Cauchy, supremo, y es la que de hecho les va mal. Pero espero que a ustedes les vaya bien. ¿Sí? Generalmente es la que es más difícil. Ya. Entonces vamos allá. Entonces miren, ¿cuál es la clave acá? La clave acá es introducir un objeto matemático que me permita ver estos conceptos de forma más fácil. Entonces, no sé si alguien ha escuchado de grafos o ha escuchado de los puentes de Königsberg para divulgación matemática. Grafos, Euler. Grafos, ¿alguien ha escuchado grafos? ¿Alguien? Yo escuché lo de los puentes. Ya, lo de los puentes sí lo escuchó. Me suena no sé de dónde. Ya. Grafos, alguien lo ha escuchado. Ya, muy probablemente si después hacen ferias de divulgación, que Plemse siempre hace un stand, muy probablemente hagan después algo de los grafos. Así que eso es muy común. O para el colegio. Así que lo que vamos a hacer, como los grafos no son parte del curso, es introducir un objeto sin tener que hablar de grafos, pero lo voy a hacer sutilmente. Entonces, miren, lo que vamos a hacer ahora es ver lo que uno llama un diagrama de Hasse. H-A-S-S-E, Hasse. ¿Sí? Y el diagrama de Hasse en el fondo es un grafo. ¿Sí? Va a ser un ejemplo de un grafo, pero no tenemos idea de lo que es un grafo, así que da lo mismo, ¿sí? No se preocupen, ¿ya? Entonces el diagrama de Hasse nos va a permitir poder ver estos conceptos que dije antes de una forma mucho más sencilla. Entonces el diagrama de Hasse se construye de la siguiente forma. Voy a tener un conjunto A con un orden. Entonces, el diagrama de Hasse asociado se construye de la siguiente forma. Ya, aquí les voy a dar la receta de cómo construir el grafo, alias diagrama de Hasse. Entonces, fíjense, voy a tener acá primero dos puntos. Un punto me va a hablar acerca de de qué considerar como vértices, que son los puntitos, y otro que me habla de las flechas. Si alguien nunca ha visto un grafo, por ejemplo, puede ser esto. Yo creo que ya pueden haber visto un grafo, ¿no? Ahí, eso es un grafo. Eso es un grafo. Y bueno, de hecho hay varios grafos. O sea, el que yo dibujé es un grafo dirigido porque tiene flechas con orientación. Los grafos, de hecho, se ocupan bastante en computación. ¿Sí? Hay un área de la computación que se llama la teoría de autómatas y lenguajes formales, que en teoría me parece que en complejidad computacional el fundamento que sigue de computación lo ven, me parece, algo, y ahí ven grafos. Entonces, los grafos me permiten a mí entender, por ejemplo, cómo uno programa ciertos códigos o ciertas secuencias binarias. Por ejemplo, este grafo puede tener 0, 1 y me permite a mí ver qué cosas puedo escribir en un código, siguiendo los caminos del grafo. Por ejemplo, este grafo me está diciendo que en mi código yo puedo poner tantos ceros como quiera. O sea, una palabra válida en ese código es poner puros ceros, por ejemplo. ¿Qué palabra válida también tengo? Por ejemplo, puedo ir del 0 al 1 y del 1 al 0. O sea, también puedo poner 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y también puedo poner un mix de estas. O sea, puedo poner 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. ¿Qué es lo que no puede ir en mi código? ¿Qué es lo que no está permitido? 2 1 juntos. 2 unos juntos, exactamente. Eso no puede ir. Exactamente, Aaron también. ¿Sí? Entonces acá, este
autómata lo que me está diciendo es, puedes poner tantos ceros como quieras, puedes poner ceros seguidos de 1, pero no unos juntos, ¿sí? Este autómata es bien conocido y de hecho se llama el Golden Mean Chip, así es, o el chip de oro, y esto tiene que ver con Fibonacci, de hecho. ¿Y por qué con Fibonacci? Porque si uno ve esto como una matriz, la matriz es esta. Y esa matriz tiene como valores propios cuando uno diagonaliza el número phi, que es el de oro. De hecho, es bien conocido esto en la teoría de computación. Así que ahí lo van a ver después, en un semestre más, ¿sí? Y si alguien quiere saber cómo hacer esa matriz, bueno, en las filas y columnas ponen 01, 01, perdón, y ven el autómata. Por ejemplo, del 0 al 0, ¿cuántos lazos tengo? Fíjense, del 0 al 0. Hay uno solo. ¿Cuánto hay del 0 al 1? Hay uno. ¿Cuánto hay del 1 al 0? Hay uno. ¿Y cuánto hay? Perdón, hay uno. ¿Y cuánto hay? ¿Cuántos hay del 1 al 1? Del 1 al 1 no hay. ¿Ven? Así que esa es la matriz de este autómata. Y créanme que en computación, aunque suene impresionante, toda esta cuestión que estoy diciendo que es de computación, miren lo que aparece acá. Aparecieron los valores propios. Aparece diagonalización, aparece álgebra lineal. Así que al final, efectivamente, álgebra lineal y todo lo que vieron ustedes en álgebra 3 se ocupa después en computación en teorías bien avanzadas. Así que toda esa herramienta se ocupa, ¿sí? Eso es como un breve comercial para que vean que todo lo que han aprendido sí se usa a futuro, en algún instante. O lo usa gente. Ya, volvamos a la materia. Entonces acá, mi diagrama de Hasse se construye así. Van a ir puntitos, puntos, que se llaman vértices formalmente. Vértices, los puntitos, serán los elementos de A. Los elementos de A. Y las flechas, alias aristas, serán, irán, flechas se dibujan entre elementos, y ojo acá, comparables. O sea, voy a hacer una flecha, sí, solo si los elementos que voy a enlazar son comparables, y la dirección de la flecha será apuntando al mayor. Apuntando al mayor. O sea, la flecha va apuntando al que es más grande. ¿Ya? Entonces, ahí yo tengo cómo construir mi grafo, mi diagrama. Entonces, una observación importante es los puntos, que son los elementos. Puntos van etiquetados con el elemento. O sea, es importante que ustedes pongan el elemento en cuestión. Y no se dibuja el loop trivial. Cuando digo loop trivial, me refiero a, por ejemplo, acuérdense que en una relación, en particular las relaciones son reflejas, ¿cierto? Porque las relaciones son de orden, entonces cumplen con ser reflejas. ¿Y qué significaba ser refleja? ¿Cómo están los elementos consigo mismos? Si es refleja. Relacionados, por lo tanto tendría que hacer una flecha así, ¿o no? Porque el 1 está con el 1. Por ejemplo, si tuviese el 2 está con el 2. Entonces, estos loops, que son triviales porque son sí o sí los loops que siempre van a aparecer, porque refleja la relación, no se dibujan, ¿ya? Así que ustedes no los tienen que dibujar. Se subentiende que existen, ¿ya? Para que el dibujo no se sobrecargue. Entonces, para entender esta cuestión,
¿Qué creen que vamos a hacer a continuación? Un ejemplo. Entonces veamos un ejemplo. Ya voy a esperar un poquito, eso sí que copien. Ya. Voy a esperar un poco. Bueno, de hecho, mientras copian, hay un libro que de hecho está en la bibliografía del programa del curso de Fundamento de la Computación, que el autor es Zipser, para que alguien lo descargue si quiere, Zipser. Y en el primer capítulo, cuando hablan de autómatas celulares para motivar todo ese tema computacional, justamente explican cómo, por ejemplo, programar las escaleras mecánicas, cómo programar las puertas que se abren solas, etcétera. Así que es bien interesante. Profe, Los puntos, a ver. Puntos van etiquetados. Etiquetados. Ahora sí, Matías, ¿qué pasó? Que me está preguntando algo. era exactamente lo mismo. Ya, etiquetados. Etiquetados. Van etiquetados con el elemento y no se dibuja el loop trivial. Ya, a ver, ejemplito. Mira. Perdón, la palma. Ahí sí. Entonces, voy a considerar en el ejemplo el mismo que hicimos antes. O sea, voy a tomar el vacío, el singleton A, el singleton B, o sea, el típico de siempre, y el AB. Y la relación de conjuntos. La del subconjunto, la clásica. Ya, entonces, voy a hacer el dibujo. Entonces voy a poner acá, diagrama. Ya, el diagrama, ¿qué cosas tiene? ¿Qué debo dibujar? ¿Qué cosas tiene el diagrama? Está Punto. formado por dos cosas, puntos y flechas. Entonces, los puntos, ¿qué son? Los elementos. Los elementos. Acá, en mi ambiente, que sería el conjunto A, ¿cuántos elementos tengo? 4. 4. Por lo tanto, voy a dibujar un total de 4 puntitos. Entonces voy a dibujar acá un puntito, 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 puntito. Ya. Ojo, la distribución de los puntos da exactamente igual. Como yo sé cómo va a quedar el diagrama, lo dibujo bonito, pero inicialmente ustedes, como no van a saber cómo queda el diagrama, generalmente lo pueden poner en cualquier lado y después los van acomodando. Y ahí están los puntitos. Ya, ojo, cuando digo etiquetados con los elementos, me refiero a esto. Los puntitos tienen nombre. ¿Lo ven? El puntito de abajito se llama vacío. El puntito de la izquierda se llama singleton A, etcétera. ¿Bien? A eso voy con etiquetados. Los etiqueto. Ya, y ahora las flechas. ¿Cómo van las flechas? ¿Cuándo puedo dibujar una flecha? Cuando son comparables. Cuando son comparables. Entonces, cada vez que son comparables, dibujo flechas. Entonces, por ejemplo, el vacío con el singleton B. ¿Es comparable esos dos? Sí, Ya, ¿quieren? Ya, dibujo entonces ahí. ¿Y la flecha para dónde va? hacia el singleton B. Bien. Acá lo mismo, ¿cierto? Hacia el singleton A. El vacío va hacia el conjunto AB. El singleton A es más pequeño que el conjunto AB y el singleton B es más pequeño que el conjunto AB. Y ahí están todas las flechas, ¿o no? Creo que sí. Ahí están todas. Porque el vacío lo comparo con el B, lo comparo con el A, lo comparo con el conjunto AB y los singletons se comparan solamente con el conjunto más grande y entre sí no hay flecha. ¿Se ve? Este diagrama, fíjense que me ayuda a tener toda la información del conjunto con el orden. ¿Ven que es genial o no? Está todo. De hecho, como falta un lazo, como falta una flecha, ¿qué puedo decir al tiro de este conjunto con el orden de conjuntos? Que no es de orden, Que no es total.
que no es total, porque si fuese total, todos tendrían que tener flecha, ¿lo ven o no? Entre sí, porque todos son comparables, si fuese total. Pero acá no hay flecha, por lo tanto es de orden parcial. Bien. Ya. Y yo les dije que el diagrama de Hasse, ¿para qué servía? ¿Para qué iba a servir? Hay algo que definí y ni lo toqué. Esta cuestión de acá, ¿o no? Las Todo esto cadenas. que está acá, eso, las cadenas, el máximo, el mínimo, el minimal, el maximal, toda esa cuestión ni lo he ejemplificado. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque ahora con el diagrama de Hasse, todo eso es más fácil. Todo es más fácil. Porque fíjense, en este diagrama, ¿cuál es el más chico? El vacío. El vacío. Entonces, el mínimo, aquí voy a poner el mínimo, sería el vacío. ¿Quién sería el máximo? A, B. A, B. ¿Qué son el singleton A y el singleton B? ¿Son algo o no son nada? No son nada, ¿cierto? Porque están entre medio. Y por ejemplo, los minimales, miren, los minimales, a ver, ¿está Mila o no? Sí. Ya, Mila, por favor, léanos hasta, por favor, hasta aquí. Eso nomás, lo que estoy marcando. Ya. Un elemento en A se dice minimal si no existe Ujú. ningún elemento que sea menor que él. Eco. Gracias, Mila. Entonces, miren, ahora voy al diagrama y el singleton A tiene alguien que es menor que él, que sería el vacío. El singleton B tiene alguien menor que él, que sería el vacío. Entonces, el singleton A y el singleton B no son minimales. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora, está, a ver, Valentina, ¿está Valentina? No está, sí está. Sí, sí No estoy, está no conmigo. podía Ya, prender el perfecto, micrófono. Valentina. A ver, y ayúdeme ahora con eso que estoy marcando. A ver, léanos por favor el maximal. Y se dirá maximal si no hay elementos mayores que él. Eco. Gracias, Valentina. Entonces, si no hay elementos mayores que él, es maximal. Entonces, fíjense, el singleton A, ¿quién es mayor que el singleton A? ¿Tiene alguien mayor? A ver. El La AB, B, ¿cierto? Eso, entonces este no puede ser maximal. ¿Y el singleton B, tiene alguien mayor que él? A, B también. AB también, entonces tampoco puede ser maximal. Así que estos dos elementos no son ni minimales ni maximales. ¿Y el AB, tiene alguien mayor que él? No. No, por lo tanto es un maximal. ¿Y el vacío, tiene alguien más chico que él? No, ¿cierto? Así que, ¿qué sería el vacío? Sería un minimal. Como pueden ver, en este ejemplo coincide el minimal con el mínimo y el maximal con el máximo. Pero vamos a ver ahora un ejemplo en donde eso no pasa, ¿sí? Para que no crean que eso siempre pasa. ¿Ya? Y nos falta un concepto más. ¿Qué más nos está faltando de la definición? ¿Cadena o no, profe? Cadena, exactamente. Y en la cadena yo tengo un subconjunto que en donde yo todos los pueda comparar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué cadena habrá en este diagrama? Miren, yo veo tres cadenas. No sé si todos las ven. Sí, vacío, singleton de A Sí. y A, B, ¿o no? Eso ya, entonces Sí. voy a Y poner el aquí otro cadena. sería Vacío, singleton de B. singleton de B y A, B.
Ya. como ve. Entonces, primero Valentina y después Mila, dígame solamente una cadena Valentina, a ver. Singleton, perdón, vacío, singleton de A Ujú. y el A, B. Ya, ahora Mila que nos diga otra, a ver. El vacío, singleton de B y AB. Eco, muy bien. Y hay una tercera. ¿Quién la ve? El vacío y el A, B. Eco. Gracias. Ahí sí. Y ahí están las cadenas, ¿lo ven? O sea, esos tres subconjuntos que sería esa cadena y esa cadena son subconjuntos de mi conjunto A que están totalmente ordenados. Y de hecho, la cadena 1 es la que yo ocupé como ejemplo de un conjunto con orden heredado y que era totalmente ordenado. ¿Se acuerdan? Que era este de acá, aquí, el conjunto B. Así que en el fondo todo está enlazado. O sea, ese ejemplo yo lo había visto porque lo voy a mover después en el futuro, pero para que vean cómo construir conjuntos totalmente ordenados, en el fondo es tomar cadenas. Eso es toda la idea. ¿Sí? Toman las cadenas de esos subconjuntos y esos subconjuntos son justamente conjuntos totalmente ordenados. Profe, tengo una duda. Dígame, Javiera. ¿Por qué el vacío con uno de los singleton no es una cadena? Por ejemplo, vacío con singleton B, una cadena. Ah, ya lo vi. Ese de ahí. Sí, o con el A o con el B. Ah, entonces espérese. Entonces tengo 3, 4, 5, 6. Tengo 7 cadenas. Pues hay más cadenas. Sí, gracias, Javiera. Hay la cuarta, que sería la que usted dice, el vacío y el singleton de A. ¿Cuál más? Sería la 5, que sería el vacío con singleton B. ¿Y cuál más cadena hay? Hay otra más, ¿o no? Hay dos más. La 6, que sería singleton de A con el AB, ¿lo ven? Y el 7, que sería, ¿cuál sería más? El singleton B con el AB, ¿lo ven ahí? Ahí sí. Ahí están todos, ¿no? Porque tengo esa cadena, esa cadena, esa cadena, esa cadena, esa cadena, esa cadena y esa cadena. Ahí están todas. Ahí sí. Y ahí hay 7. Ahí sí. Ahí sí. Bien. Bien, Javiera. Muñoz, creo que era, porque hay dos Javiera. Muñoz, estoy seguro. Muñoz, ¿o no? Sí, era Muñoz. Ya. Tenemos entonces ahí todas las cadenas, porque en la definición, como bien dice Javiera, simplemente nos dicen será un subconjunto de A. Y estos dos elementos que estoy marcando ahora cumplen con ser subconjunto de A, juntitos. Así que no tienen ningún problema en considerarse como una cadena. Y están totalmente ordenados porque son comparables entre sí. Bien, exactamente. Bien. Ay. Perfecto, Irijillo. Bien. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo. Voy a esperar un minuto. Vamos a ver un ejemplo ahora en donde los minimales y los mínimos no son iguales. De hecho, vamos a ver un ejemplo en donde no hay mínimo. Ya, entonces mientras copian, quiero hacer algo. A ver, les voy a preguntar por mientras. A ver si se está entendiendo o no lo que hemos visto. Oye, ojo, hay 12 sí. Bien ahí, bien chicos y chicas. Bien. De hecho, siento que la clase está menos densa que la clase anterior. O quizá es mi percepción.
Ya, perfecto, ahí votaron todos. Muy bien, 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 los felicito. Ahí están. Hay 3 más o menos. Pero espero que cualquier pregunta que tengan la hagan, ¿sí? Para que así no queden con esa duda o después puedan ver de nuevo la clase y mañana me puedan preguntar. Etiquetados, Camila, etiquetados. La pillamos, Camila, va súper atrasada. Vamos a cambiarle, de hecho, la hoja. No, etiquetados. Etiquetados. Ya, entonces péguenle un pantallazo para hacer el último ejemplo. No, no se preocupe, Camila, si le estoy molestando. Esperemos que la grabación nomás quede buena, para que así no tengan problemas para ver algunas partes, etcétera. No hay problema. Ya, voy a avanzar. Así es, profe F. Ya, sigamos. Esa es la palabra que no se me ocurrió en el momento, lo leí. Esa es la palabra. Ya, miren, ejemplo 2. Y quizás con esto terminamos la clase. Miren, voy a tomar ahora mi conjunto A como el conjunto potencia de este conjunto, el ABC. O sea, ahora tengo 3 elementos. Y, perdón, voy a tomar el conjunto, voy a tomar X así. Y voy a tomar A, el conjunto X, menos el ABC y el vacío. Ya. Y el orden con el orden de los conjuntos. Ya, entonces, a ver, lo primero que voy a hacer acá es identificar quién sería el conjunto A para poder hacer el dibujo bien. Entonces, el conjunto A, díganme ustedes, ¿qué elementos tiene? Singleton de A, Ya, singleton de B, bien, singleton de C, bien. A, B, B, C y C, A. Y C, eso, bien, Gabriel. Exactamente. Aquí lo moví para acá. Y aquí sería el A, C. Bien. ¿Cierto? ¿Están todos de acuerdo hasta ahí? Porque lo que hice fue al conjunto A, tomar el conjunto potencia de el trigo ABC y le estoy quitando el ABC y el vacío. Así que me están quedando solamente esos elementos. Entonces, ¿cuántos puntitos voy a dibujar? 6 puntitos. ¿Cierto? 6 puntitos. Entonces dibujo 6 puntitos. Entonces voy a poner 6 puntitos. 6 puntitos. ¿Y esos puntitos qué son? Los ¿Qué son en el elementos. diagrama? Los elementos, ¿cierto? Y aquí los pongo, ¿cierto? Los etiqueto. Entonces acá pongo singleton de A, singleton de B, singleton de C, singleton de AB, singleton de BC y singleton de AC. Ya. ¿Y qué más le falta al diagrama ahora? La flecha. Las flechas. Y, por ejemplo, ¿qué flecha va?
Dígame una, a ver. Vamos entre todos dibujando este diagrama, a ver. De singleton de A Ya, a B. ahí, bien. Singleton Ahí, de B a B. eso, ahí. ¿Cuál más? El C el B con el BC ahí, ¿o no? El C con el AC y el C con con el BC. Ahí están, ¿o no? Creo que ahí están todas. Ahí están todas las flechas. Estoy casi seguro. Ya. Vaya a almorzar, Matías. Ya. No, yo no almuerzo todavía. Ah, ya. Ya, miren. Ahí está el diagrama. ¿Están de acuerdo? Estamos listos con el diagrama. ¿Cuál es la diferencia con el ejemplo anterior? ¿Dónde debiesen ir los elementos que quité? Por ejemplo, Arriba el y vacío, ¿dónde iría? abajo. Ahí iría ahí, ¿cierto? Y acá arriba tendría que ir el otro, el ABC. Y el vacío tendría hartas flechas. Ahí, ¿cierto? Irían hartas flechas ahí. Ya, ¿y qué pasa si quité el vacío? ¿Qué ahora no tiene este conjunto con ese orden? ¿Qué no hay? Mínimo. No hay mínimo. Pero antes de ver el mínimo, quiero que ustedes me digan los minimales y los maximales. A ver, díganme los minimales y los maximales. Los minimales eran aquellos que no tenían menores a ellos. Entonces, por Sería ejemplo, ¿ya? A, Bien, B, Estefanía, la escuchamos. ¿pueden ser los tres? A, B y C, ¿o no? Eco, eso. Pero así, ¿cierto? Que son los elementos, así, O sea, sí. ahí. ¿Y los maximales cuáles serían, Estefanía? A, B, B, C y A, C. Eso, B, C y A, C, perfecto, muy bien. Y ahí están. Bien, entonces fíjense, como bien dijo Estefanía, los maximales son estos tres de acá, porque estos tres que están aquí, que los marqué, no tienen a nadie más que sea mayores que ellos, ¿lo ven? Y los de abajo, el singleton A, el singleton B y el singleton C, no tienen a nadie que sea menores que ellos, por lo tanto son minimales. Pero mínimo y máximo no hay, porque el mínimo, ¿qué decía? Miren, decía, se dice mínimo si es menor o igual a todos los elementos de A. O sea, de partida, ¿qué me está exigiendo el mínimo y el máximo? Me están pidiendo que pueda compararlos con todos, ¿lo ven o no? Con todos. O sea, ya me están pidiendo que al menos abajo o arriba yo pueda comparar con todos, que era el caso del vacío. Por ejemplo, el vacío era siempre el que quedaba abajo y se podía comparar con todos. Y el de arriba también. Pero acá se puede comparar el singleton A con el singleton B. O sea, el singleton A es menor que todos. No, ¿cierto? Así que, ¿qué puedo decir entonces del mínimo? Que va a estar en conjuntos de orden total. Eso, ¿sí? Y en este caso no existen. ¿Se vio? O sea, en este caso no tengo ni mínimo ni máximo. Solo tengo minimales y maximales. Y bueno, también tengo cadenas, ¿cierto? ¿Qué cadenas puedo ver acá? Hay hartas cadenas, eso sí, pero a ver, cadenas. A ver, ¿qué cadenas tengo? Cadenas singleton A, AB. ¿Qué otra cadena hay? Singleton B, BC, etcétera. ¿Sí? Ustedes la pueden completar. ¿Bien?
Así que como pueden ver, el diagrama de Hasse nos permite ver información del conjunto y su orden y extraer conceptos mucho más fácil. ¿Sí? Con el diagrama de Hasse yo lo dibujo y tengo mucha información. Mucha información. ¿Sí? De hecho, yo ya sé que en este conjunto, con el orden de los conjuntos, por ejemplo, es un orden parcial, porque no hay flecha entre estos elementos, por ejemplo. ¿Ven? Faltan flechas. Entonces acá yo ya sé al tiro que esto es de orden parcial. O sea que el diagrama de Hasse me ayuda bastante. Y sobre todo me ayuda para obtener los minimales, los maximales, el mínimo y el máximo y las cadenas. Bien, entonces el objetivo de la clase era justamente ver el diagrama de Hasse y estos conceptos para lograr interiorizarlos y valorar los grafos. Bien. Bueno, y último ejemplo, no les quito más tiempo, si esto es solamente un minuto. Si toman los naturales con el menor igual, el diagrama de Hasse sería algo así. El 0, el 1, el 2, el 3, etc. Sería algo así, miren. Bueno, los puntitos. Los puntitos. Y aquí va, del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 0 al 2, del 0 al 3, del 1 al 2, del 1 al 3, etc. ¿Lo ven? Hay hartas flechitas. Y del 3 en adelante. ¿Bien? Este es el diagrama de los naturales con el menor igual. Bien, con el orden de conjuntos. Y eso es todo por hoy. Eso fue toda la clase. ¿Ven? Terminé justo a tiempo, pese a los problemas técnicos del inicio. Y creo que se entendió gran parte de las cosas que vimos. Espero. Bien. Mañana, eso sí, mañana de antemano les digo que tomen su mate o un café o una energética, ojalá que no, pero bueno, estén bien despiertos porque mañana la clase va a ser un poco más densa porque vamos a enlazar todo lo que vimos hoy día con toda la clase del miércoles pasada. O sea, vamos a ver con los naturales, vamos a ver algunas propiedades que cumplen con los órdenes, vamos a ver que los naturales son bien ordenados, cosas así. ¿Ya? Entonces es una clase un poco más densa. ¿Sí? Así que va a ser en el fondo una fusión de la clase de hoy con la clase de la semana pasada, la clase de mañana. Bien, es como un poco el cierre de todo el tema de los naturales con el orden. Bien, así que eso, para mañana. Así que traten de dormir unas 6 horas y nos vemos mañana. Se acabó la clase. Gracias por haberse quedado hasta el final. Profe, tengo una duda antes que termine. Eso fue todo. No, dígame, ¿qué pasó? Que la